Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Gaster G Emperador Antiguo, Slow Albert, Brandon Miño, Ángel, Daniel Lucero, Tark, Juan, Summer no. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 1. El pequeño auditorio se había llenado de charlas sobre por qué los que estaban aquí habían sido convocados. Especialmente porque todos ellos habían recibido la misma solicitud aparentemente críptica que no les daba una explicación real de por qué deberían responder y venir a este lugar. Sin embargo, cuando salió, la sala quedó en silencio y todos los asistentes supieron que estaban aquí por una razón. Su presencia se sintió de inmediato, aún adornada con la armadura que usaba en su rutina diaria. Era una cara tan familiar, pero pocos realmente habían interactuado con él fuera de un trabajo extraño aquí o allá. Incluso entonces había dado un paso más allá de lo que podían hacer. Había una razón por la que actualmente ocupaba el 8º lugar en las listas de héroes profesionales. Yoroi-Musa miró por encima del podio en el que estaba parado, el héroe veterano mirando a los que se habían reunido ante él. Menos de 20, reflexionó internamente. Miles de héroes registrados y menos del 2% deciden presentarse. Sin embargo, no le sorprendió, lo había esperado. No ayudó que hubiera organizado esta reunión con menos de 48 horas de anticipación, apenas el tiempo suficiente para posponer o cancelar cualquier plan real con poca antelación. A pesar de haber consolidado su lugar entre los 10 mejores héroes muchos años antes, era consciente de que no era un héroe llamativo, pero era confiable, siempre dependiente cuando la situación lo requería. O al menos eso era lo que el público sabía. No era extraño que los héroes fueran derrotados por un villano que los superaba de alguna manera, forma. A veces se debía simplemente a un desajuste y se convirtió más en una batalla de habilidad y resistencia. Como miembro de los 10 primeros, era esencialmente inaudito que posiblemente sufriera una pérdida. Ese no fue el caso. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Yoroi-Musa, silenciando a los pocos que habían estado conversando entre ellos. Podía entender si estaban nerviosos porque estaba aquí, algunos de ellos probablemente asumiendo que este era un discurso de jubilación. Si ese hubiera sido el caso, entonces habría miembros de los medios de comunicación presentes. Sin embargo, dado que no había ninguno, surgió la pregunta de por qué habían sido convocados. Lo que tengo que decirte esta noche, confío en que no se extienda a quienes usarían esto para calumniar mi nombre. No puedo jurarte nada, pero confío en que ustedes, como profesionales, se adhieran a esto. Yoroi-Musa hizo una pausa mientras permitía que estas pocas palabras se asimilaran. Muchos de los héroes presentes eran veteranos por derecho propio que habían obtenido su licencia de héroe muchos años antes de dejar su huella en el mundo. De hecho, el único que había dejado su huella recientemente era el héroe de madera, Kamui Watts, que había debutado unos meses antes. Yoroi-Musa simplemente se alegró de que un miembro de la generación más joven hubiera elegido venir. Hace 2 semanas, luché contra un villano como cualquier otro y, una vez que fue derrotado, se lo dejé a las autoridades cuando escuché un grito cercano, a una mujer le robaron el bolso y el perpetrador escapaba por un callejón cercano. Pensé que era extraño solo momentáneamente porque un villano atacaría después de haber presenciado lo sucedido, pero lo empujé a un lado mientras lo perseguía. Sin embargo, lo que descubrí rápidamente fue que el bolso nunca fue el objetivo, habiendo sido sacado del ojo público y escondido de la vista, aprendí que yo era su objetivo. Hizo una pausa momentánea mientras la multitud que estaba frente a él jadeaba sobresaltada. La mera idea de que alguien atrajera a un héroe a un callejón no era una idea imposible, las mentes de los villanos funcionaban de maneras muy diferentes. Dejando escapar una fuerte tos, la atención volvió al héroe que estaba frente a ellos. Se paró frente a mí, un niño de no más de 14 años, pero me miró con ojos que hablaban de experiencia, como si lo que había estado haciendo lo hubiera estado haciendo durante años.
Traté de conversar con él, de obtener algún tipo de reacción, pero se negó a hablar antes de estallar con cuchillas gemelas en sus manos, una blanca y otra negra. Nos enfrentamos, nuestras espadas se cruzaban una y otra vez, pero cada vez que pensaba que rompía su guardia, él contrarrestaba de una manera que no esperaba. La fuerza en sus golpes me hizo suponer que tenía una peculiaridad basada en la fuerza, pero eso no explicaba el manejo de la espada. El arte de la espada es una raza moribunda, pero parecía como si hubiera nacido con una espada en la mano. Me duele decir esto, pero ese día fui derrotado en un combate 1 contra 1. El silencio fue ensordecedor a medida que se hundió el hecho y se hizo evidente porque los medios estaban ausentes. Saber que un héroe de tan alto rango había sido derrotado en la batalla haría que el público entrara en pánico. Su fe en el sistema se vería sacudida y pasarían muchos meses o potencialmente años para que se rectificara el daño que esta noticia podría causar potencialmente. No es de extrañar que se pidiera silencio a los héroes presentes. Con mi espada a un lado y habiendo sido arrancada de mis pies, estuve a su merced antes de que me diera la espalda y, por primera vez, hablara. Me dio las gracias por la pelea, que en sí misma me tomó por sorpresa. Luego me dijo que mi fuerza era genuina y que debería estar orgulloso de todo lo que logré y que nunca olvidara lo que es un verdadero héroe. Me tomé todo esto en serio antes de llamarlos aquí esta noche en lugar de simplemente informar a los medios de un poderoso villano suelto. Esto es simplemente porque no creo que sea un villano, sino más bien un joven equivocado, poderoso, pero equivocado. Él me buscó deliberadamente para probar mi fuerza, pero también para mostrarme que potencialmente me he contentado con mis propias habilidades. Todavía tengo algo que dar en este mundo y rezo para que tú también puedas aprender de mis errores. Somos héroes y sus debilidades potenciales pueden costar no solo nuestras vidas, sino las vidas de aquellos a quienes estamos tratando de proteger. Esfuércese por ser mejor mañana de lo que es hoy, y nuevamente mejor al día siguiente. Gracias por su tiempo. Yoroimusa, ¿puedes al menos advertirnos sobre cómo se ve? Preguntó uno de los héroes presentes. Era delgado, en forma, con cabello blanco y ojos marrones. También llevaba una capa roja que pudo haber usado para ocultar sus armas, explicó Yoroimusa. Un nombre, dijo su nombre. No es su nombre real, sino un alias, uno que podría haber creado de niño algún día, soñando con cuál sería su nombre de héroe. ¿Qué fue? Archer. Shinji Nishiya, conocido de otra manera como el héroe Kamui Watts, abandonó la reunión con pensamientos oscuros nublando su mente. A diferencia de muchos de los héroes que habían estado en presencia del veterano de la industria, él no había tenido su licencia de héroe por mucho tiempo y el siguiente héroe más joven en la sala había estado peleando la buena batalla durante al menos una década antes. Haber escuchado de uno de los héroes más antiguos del negocio sobre una especie de justiciero que parecía simplemente desear ponerse a prueba fue inquietante. Para que alguien tan joven caminara por un camino tan peligroso que fácilmente podría volverse villano, deseaba saber cómo un niño así había recorrido esa ruta. Evitar que otros individuos siguieran el camino de la villanía era tan importante, si no más, que capturar criminales. Archer. El nombre sonaba casi extraño en la era moderna. Al igual que con la forma en que el niño aparentemente era más que capaz con las espadas, muchos también habían renunciado al arte del tiro con arco. Quizás parte de la agenda de este niño era recordarles a aquellos de una época anterior a que las peculiaridades fueran un lugar común y lo que la sociedad había dejado atrás a su paso. Sin embargo, ¿podría un adolescente tener tales ideas y, de ser así, cómo las había obtenido en primer lugar? Los adolescentes deberían reírse unos con otros en el centro comercial, hacer nuevos amigos y soñar con un futuro pacífico. Mirando hacia el techo del edificio más alto cercano, se agachó y usó su poder sobre la madera que cubría su cuerpo para agarrar la repisa. Levantándose, Shinji escaló fácilmente las 15 historias extrañas antes de aterrizar con seguridad y mirar al horizonte. Incluso de noche, la ciudad que había jurado proteger parecía tranquila. Fue reconfortante. Pareces contento. Simplemente me alegro de que no haya disturbios en la ciudad esta noche, declaró Shinji.
Siempre hay disturbios, puedo garantizarles que en algún lugar en este momento se está tramando y tramando algo que causará pánico y confusión a la población. Supongo que tienes razón, pero cuando suceda, estaré allí para detenerlo. Declaró audazmente, apretando el puño frente a su cuerpo. Fue en este momento que Shinji se dio cuenta de que no estaba solo, un pensamiento tonto después de haber conversado con alguien, pero aún así un pensamiento que cruzó por su mente. Dándose la vuelta lentamente, Shinji simplemente esperaba que otro héroe de la reunión se hubiera unido a él en lo alto del techo para admirar el paisaje. No fue el caso. Los ojos de Shinji se agudizaron mientras se preparaba para cualquier tipo de confrontación que pudiera suceder con el individuo frente a él. Aquí estaba el adolescente que había sido toda la causa de la reunión a la que había asistido, la capa roja que vestía ondeando ligeramente con la brisa. Afortunadamente, no estaba armado, pero hasta donde Shinji sabía, eso no lo hacía menos peligroso. ¿Qué quieres?, preguntó Shinji, preparándose mentalmente para el conflicto. Simplemente tenía curiosidad por ver cuántas personas asistían a esta reunión, respondió Archer. Tengo que decir que el número es un poco mediocre. ¿Qué, realmente querías que tu nombre de terror sonara a la mayor cantidad de gente posible? Difícilmente, se burló Archer. Francamente, no me importa cuántas personas sepan o no mi nombre, pero mi mensaje es simple. ¿Simple? ¿Crees que atacar a un héroe de élite envía un mensaje simple?, cuestionó a Shinji, poniéndose aún más nervioso. ¿Qué es un héroe? La pregunta sonó y Shinji momentáneamente se quedó sin palabras antes de responder. Los héroes son aquellos que dan un paso al frente cuando hay problemas. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay más problemas, cuando el mundo está en paz? Shinji guardó silencio mientras asimilaba las palabras que le decía el individuo frente a él. No solo eso, sino que era la forma en que hablaba. Algo así imaginó una gran cantidad de pasión, ira, miedo, disgusto, algo, sin embargo, no había nada. Las palabras que estaba diciendo parecían tan fáciles como respirar. Archer continuó. Para que un héroe dé un paso adelante, primero debe haber alguien en peligro. Para que los niños sueñen con convertirse en héroes, ellos también desean que ocurra algún acto villano o catástrofe para que den un paso adelante y salven el día. Cuanto más atroz es el momento, mayor suena su nombre. Cuantas más personas transmitan un evento, más se convertirán en un nombre familiar. Los héroes casi activamente tienen que interferir entre sí solo para obtener una parte de la acción. El mero hecho de que el acto de salvar a la gente sea un concurso de popularidad es una farsa en sí misma. Solo un puñado de los héroes son dignos del título. Shinji se quedó atónito, cada punto que se había hecho lo había golpeado hasta la médula. Podía recordar su debut, cómo había ayudado a rescatar a algunos civiles de un edificio en llamas. Había sido elogiado por haber ayudado a quienes gritaban pidiendo ayuda desde las ventanas a pesar de que su don era débil contra las llamas. Los medios lo habían amado como el héroe que enfrentó sus miedos. Fue un debut que había sido noticia, no había nada más que cualquier héroe pudiera desear. Era algo con lo que soñaban los aspirantes a héroes. Y llegó con una realidad en la que ninguno de ellos había pensado realmente. Las palabras de Archer dolieron más duramente que cualquier arma y golpearon más de un nervio. Encontrando su voz después de varios segundos de pausa incierta, Shinji habló. Entonces ¿qué? ¿Tu plan es ir por ahí y asaltar a tantos héroes como puedas y obligarlos a ver las cosas de manera diferente? No, el mundo no se puede cambiar tan fácilmente. Cualquier cosa que diga o haga se saldrá de control por un medio u otro y las palabras de un renegado nunca se mantendrán. Lo que diga, lo que haga, inevitablemente no significará nada a los ojos y oídos del público. Sin embargo, para aquellos a quienes el público idolatra, eso es algo completamente diferente. ¿Quieres que difundamos tu palabra? Difícilmente. Shinji no dijo nada mientras Archer le daba la espalda. Una parte de él quería capturar a la persona frente a él, atarlo de tal manera que no tuviera forma de escapar. Al mismo tiempo, aunque sabía que tenía que ejercer algún tipo de control, el mero hecho de que Archer tuviera la confianza para mostrarles una oportunidad significaba que se sentía seguro o tal vez incluso demasiado confiado.
De cualquier manera, sabía que cualquier tipo de ataque que pudiera desatar podría resultar en una caída rápida. Si quieres más razones para atacarme por la espalda, debes saber que iré tras Moon Lady a finales de esta semana, proclamó Archer. Moon Lady. Sí, su peculiaridad no es adecuada para un héroe. ¿Y quién eres tú para juzgar tal cosa? No son nuestras peculiaridades las que nos hacen héroes, sino nuestras acciones, declaró Shinji. Incluso si esas acciones son para su propio beneficio. No es de extrañar que Shinji no tuviera una respuesta para eso. Puedes advertirle con anticipación si así lo deseas, dijo Archer. No importará de todos modos. Shinji observó cómo Archer saltó del edificio y temió momentáneamente que el hombre acabara de decidir quitarse la vida. Sin embargo, observó sorprendido cómo continuaba avanzando, atravesando fácilmente la distancia necesaria entre el lugar donde había estado parado y la azotea del edificio al otro lado de la calle. Shinji no pudo hacer nada más que observar cómo Archer saltaba a la oscuridad y se encontraba en conflicto. Durante toda la charla había estado tranquilo y sereno mientras discutía temas oscuros de conversación. Eso no era normal. Incluso diciendo cómo iba a asaltar Moon Lady, lo había hecho como si estuviera explicando cómo había cambiado un neumático o salido a caminar por el parque. Lo hizo sonar tan mundano. Viniendo de un adolescente, esto fue más que confrontar. Ahora tenía la oportunidad de proteger a uno de sus compañeros héroes. Reflexionaría sobre la información y averiguaría qué hacer con ella más tarde. El orfanato Musutafu se llevó una sorpresa hoy cuando Moon Lady visitó y pasó tiempo con los niños pequeños. La heroína profesional había estado sospechosamente ausente últimamente. Los fanáticos leales que notaron que sus cuentas de redes sociales se habían silenciado extrañamente durante los últimos 15 días, reaparecieron. Shiro Emiya puso la televisión en silencio, ignorando las noticias de la mañana mientras se preparaba el desayuno. Un desayuno tradicional japonés estaba en la agenda completo con arroz al vapor y sopa de miso. Le había llevado un tiempo orientarse por el lugar en el que se había encontrado y, después de obtener algún tipo de alojamiento, inmediatamente buscó una tienda de comestibles que proporcionara alimentos frescos de calidad impecable. Al menos uno que no estuviera tripulado por alguien a quien tuvo dificultades iniciales para mirar sin asustarse y casi tratarlos como una especie de monstruosidad. Después de haber llegado a este mundo, le había llevado un tiempo acostumbrarse a todo el concepto de héroes cotidianos. Eso y el hecho de que un porcentaje increíble de la población tenía un superpoder específico para su persona. Tanto él como su pareja se habían tomado completamente por sorpresa, especialmente para aquellos que tenían algún tipo de diferencia física. Hablando de su compañero, que huele tan bien. Es solo el desayuno Tosaka, respondió Shirou, vendiendo menos que la maravillosa comida que había preparado como lo hacía tantas veces. Sin decir una palabra más, Rin se sentó a la mesa con todo el entusiasmo que solía llevar a esta hora temprana de la mañana. En otras palabras, ninguna. Shirou ya estaba acostumbrado a esta rutina, él y Rin habían logrado vivir juntos en este mundo durante bastante tiempo. Sin mencionar los años anteriores donde habían estudiado juntos en la Torre del Reloj. También fue allí donde pudieron o no haberse encontrado con cierto mago increíblemente poderoso que había encontrado bastante entretenida la idea de que Shirou soñara con ser un héroe de la justicia. Tan entretenido que decidió que había que ensuciar un poco el sueño. Era un hombre poderoso, increíblemente poderoso y le encantaba hacer alarde de su poder. Enviar a 2 personas a otro mundo estaba dentro de su poder. Rin y Shiro habían jurado en silencio no volver a hablar del hombre. Sobre todo porque eso no solo los había enviado ese hombre a otro mundo sin previo aviso, sino que también había reducido su edad a la de adolescentes. ¿Para qué punto y propósito se había vuelto obvio una vez que entendieron lo que era este mundo? Tanto Rin como Shirou tenían la edad necesaria para ingresar a una escuela de héroes y comenzar a convertirse en héroes oficiales de este mundo. Un curso que solo comenzaría en unas pocas semanas. Excepto que Shirou había encontrado fallas en este mundo. Los héroes y lo que representaban. Había entrado en conflicto con sus creencias e inmediatamente se puso a tratar de encontrar alguna forma de rectificar la situación.
Rin había odiado la idea desde el principio, pero sabía cómo era Shirou cuando se propuso algo, así que se dispuso a buscar alojamiento. Actualmente estaban alojados en un pequeño apartamento, el tercer piso de un bloque discreto en un vecindario pequeño y tranquilo. La financiación había sido una de las partes más difíciles, pero se las habían arreglado. Pasaron desapercibidos en su mayoría en sus actividades cotidianas, lo que les permitió comenzar a hacer las cosas a su manera. O al menos habían imaginado que habían pasado desapercibidos. Un golpe en la puerta volvió la cabeza de los ocupantes justo cuando Shiro estaba preparando el desayuno. Me pregunto quién podría ser a esta hora de la mañana. Preguntó con indiferencia. Probablemente no sea nadie, reflexionó Rin mientras comenzaba a recoger la comida frente a ella, sin preocuparse por esperar a que Shirou se uniera a ella. Si están vendiendo algo, simplemente los rechazaré, dijo Shirou con la intención de ahuyentar a quien haya perturbado el desayuno. Rodando por el hombro derecho, el hombre en el cuerpo de un adolescente abrió la puerta principal. ¿Puedo ayudarte? Por supuesto, fue después de haber hecho esta pregunta, cuando se dio cuenta de con quién estaba hablando. Disculpe hijo, estamos con la policía en nombre de los servicios familiares, dijo el hombre parado en la puerta, otro policía a su derecha y una mujer a su izquierda. ¿Están disponibles tus padres? Ah, dijo Shirou lentamente. Ahora, este era un problema que deberían haber visto venir. Capítulo 2. Shirou se sentó en la celda de detención, sabiendo muy bien que Rin probablemente estaba siendo interrogada o que pronto sería interrogada por alguien en la oficina. Comprensiblemente, estaba menos que emocionada de que se la llevaran a esa hora de la mañana. Cualquier dificultad que alguien tuviera con ella sería más que comprensible y él simplemente esperaba que ella no dijera nada lamentable. Habría sido bastante simple para Rin alterar algunos recuerdos aquí y allá, hacer que pareciera que tenían tutores paternos cariñosos cuidándolos. El problema entonces era que no sabían dónde estaban los informes o si se habían transmitido a autoridades superiores que se preocuparían cada vez más si se plantearan los mismos problemas por segunda vez. Esto realmente era algo que deberían haber anticipado venir, pero habiendo vivido como adultos durante un periodo prolongado de tiempo, no lo habían considerado un gran problema. Quizás también se debió a que durante su adolescencia habían sido lo más independientes posible, llegando incluso a cuidar a los demás en momentos de necesidad. La puerta de su celda se abrió y entraron dos personas, sentándose frente a él sobre la mesa. Me disculpo ante todo por llevarte a ti y a tu amigo a una hora tan temprana del día, pero los informes de tus vecinos fueron bastante sorprendentes, dijo la mujer del grupo. Tenemos más de media docena de informes de cómo dos adolescentes parecían vivir juntos en espacios reducidos sin supervisión parental. Como puede comprender, esto es algo que tuvimos que tener en cuenta de inmediato. Lo entiendo, dijo Shiro esperando que Rin estuviera siendo tan cooperativo como pretendía. Entonces, ante todo, ¿dónde están tus padres? Hasta donde yo sé, muerto. La tensión en la habitación cambió de inmediato. ¿Hasta dónde sabes? Repitió el oficial masculino. Hubo un incendio cuando era joven, no tengo recuerdos antes de eso, declaró Shirou de manera informal. Recuerdos bloqueados por el trauma, murmuró la mujer mientras escribía en el trozo de papel frente a ella. Con sus notas anotadas, miró a Shirou a los ojos una vez más. Eso debe haber sido bastante aterrador para alguien tan joven. ¿Alguien te apoyó después de eso? Fui adoptada poco después. ¿Y dónde están estos padres adoptivos ahora? Preguntó el hombre haciendo todo lo posible por llegar al fondo de la situación. Estaba bastante claro que no quería lidiar con esto a esta hora de la mañana. Él murió. Shirou no pudo evitar sentir una especie de diversión por la forma en que el caballero comenzó a frotarse las sienes. Rin se sentó en su propia habitación, con las piernas y los brazos cruzados, mientras esperaba que le dieran los resultados. Si ella no había sido tan comunicativa como querían que fuera, entonces era su culpa por no haberle permitido terminar su desayuno esa mañana. Las respuestas que había dado eran agudas y directas, contundentes y mostraban claramente su disgusto por todo el escenario. Todo el escenario era todo lo que había sucedido desde la torre del reloj. Ella realmente odiaba este mundo, sin mencionar el hecho de que debido a su apariencia estaba siendo tratada como una niña.
Incluso cuando tenía esta edad, nadie la trataba como a una niña. Caminando por los pasillos de la escuela, nadie se atrevió siquiera a poner un pie en su camino. Tomando un sorbo del té mediocre que le habían traído, Rin consideró cuáles serían las opciones probables a partir de aquí. Para las autoridades, se trataba de dos adolescentes que pueden haber perdido o escapado de su familia. Si pensaran que el segundo caso era cierto, supondrían que los dos se habían escapado para estar juntos. Francamente, aunque a ella no le importaría menos lo que se les ocurriera, no estaría ni cerca de la verdad. Lo único real que le había salido bien era el plan que estaba actualmente en juego. Solo un puñado de días después de haber llegado a este mundo había puesto en marcha una idea. Incluso ahora, aquí en esta estación, su mente estaba activa y repasando posibilidad tras posibilidad en su cabeza para que todo esto funcionara de la manera que ella quería, la forma en que tenía que funcionar. La puerta se abrió y Shirou fue conducido adentro, agradeciendo al oficial mientras pasaba. Con la puerta cerrándose detrás de ellos, una sola mirada entre los dos ocupantes de la habitación fue todo lo que se necesitó para que ambos entendieran que tenían que tener cuidado con lo que decían. Es probable que ambos hayan dicho cosas que pueden o no haber enfurecido a quienes los escuchaban y que potencialmente se podría haber plantado un error para tratar de sorprenderlos con la guardia baja. Entonces, ¿qué les dijiste?, preguntó Rin. «¿Cómo murieron mis padres y mi padre adoptivo?», respondió Shirou provocando que Rin resoplara entre dientes. Una mirada venenosa que luego decretó en silencio que nunca se volvería a hablar del ruido por temor a un castigo intenso. «Me imagino que fue una gran experiencia para ellos», dijo tratando de desviar la atención del ruido que había hecho. «Tu historia no es realmente glamorosa». «Glamoroso lo está vendiendo en exceso», bromeó Shirou cuando se abrió la puerta de la habitación. Ambos guardaron silencio y volvieron la mirada hacia los que habían entrado. «Entonces», dijo el hombre mientras revisaba sus archivos. «Shirou Emiya, Rin Tosaka. Hemos pasado sus nombres por el sistema y ninguno de los dos está registrado. En tu caso, puede ser comprensible Shirou, ya que tu padre adoptivo podría haber estado usando un alias. En esta etapa, solo podemos hacer suposiciones, pero una cosa que sí sabemos es que ustedes dos están cerca, tal vez incluso ocultándonos algo para su protección». La mujer intervino. «Espero que ustedes dos sepan que estamos aquí para cuidarlos. Nuestro trabajo es asegurarnos de que ambos se encuentren en un ambiente seguro y acogedor». «¿Hay algo malo en la casa en la que vivíamos?», le preguntó a Rin haciendo todo lo posible para avivar el fuego. Si bien, al menos en la primera inspección de sus arreglos de vivienda, todo parecía más que perfectamente normal y ustedes dos parecían manejarse más que adecuadamente. «Entonces, ¿qué pasa entonces?», preguntó Rin una vez más dirigiendo la conversación como le parecía mejor. «Por favor, comprenda que dos adolescentes que viven bajo el mismo techo sin la supervisión de un adulto es algo con lo que hemos lidiado durante bastante tiempo. Es algo que legalmente no podemos permitir», declaró el hombre, haciendo todo lo posible por estampar su autoridad con poco éxito. «Lo que mi colega quiere decir es que es lo mejor para usted». «Creo que querías decir lo mejor para ti», intervino Rin. Con un sorprendente nivel de profesionalismo, la mujer continuó. «Es en el mejor interés de la sociedad que ustedes dos se alojen con una familia cariñosa y afectuosa. Nadie nos va a adoptar», afirmó Shirou, hablando por primera vez desde que los dos adultos dieron un paso al frente. «No solo somos mucho mayores que la mayoría de los niños en el orfanato, sino que, como habrás podido saber, potencialmente podemos ser más que un poco más para lo que las familias no preparadas están listas. Si bien es cierto que las estadísticas no están necesariamente a tu favor, eso no significa que debas perder la esperanza tan fácilmente», dijo la mujer tratando de sonar lo más cariñosa posible. «Estoy seguro de que habría una familia más que feliz de acoger a uno de ustedes». «No hay trato», afirmó Rin con dureza. «No nos vamos a dejar el uno al otro». «Bueno, al menos eso solidificaría la teoría del amante fugitivo. No tienes otra opción al respecto», replicó el oficial. «¿Por qué no dejas que los adultos manejen esto antes de que los dos sean colocados en un centro correccional juvenil?».
Shirou sabía que la idea de ser colocado en una instalación de este tipo probablemente era más una amenaza que cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo, el resultado potencial no podía descuidarse por completo. No figuraban en ningún registro, educación o de otro tipo, por lo que efectivamente no se podía rastrear. Ambos no tenían parentesco y las respuestas que habían dado harían obvio que habían sido independientes durante bastante tiempo. Incluso cuando había vivido bajo la supervisión de Taiga, había actuado más como un adulto que ella. Eso no era algo que simplemente se eliminaba de los hábitos de uno y se notaba. Había estado cocinando para Rin durante años, pero nadie lo creería debido a la edad que tenían. Entonces, ¿qué? ¿Solo estamos destinados a esperar mientras fallas en encontrarnos una vida adecuada? Preguntó Rin. Eso es exactamente lo que harás, dijo el hombre mientras se dirigía hacia la puerta, seguido de cerca por su colega que parecía menos emocionado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Rin dirigió su atención a Shirou. Shirou. ¿Sí? Sácanos de aquí. Como quieras. Pasarían varios minutos antes de que alguien entrara a ver a los dos adolescentes, solo para descubrir que la pared lateral había sido parcialmente removida, como si estuviera cortada, dando suficiente espacio para que un humano se fuera fácilmente. Shirou se paró en lo alto del techo del apartamento que habían llamado hogar durante tanto tiempo. Rin estaba trabajando actualmente en meter lo que valiera la pena guardar en cualquier tipo de bolsas que tuvieran. Ambos saben que no pasaría mucho tiempo antes de que las autoridades regresaran a esta zona en su búsqueda. Parte de ellos simplemente había querido irse a un lugar nuevo, pero al menos necesitaban algunas pertenencias para sobrevivir. Pertenencias que pueden haber incluido fondos que actualmente se habían utilizado para apoyar su estilo de vida. Shirou inclinó ligeramente la cabeza al escuchar el sonido del movimiento detrás de él. Girando lentamente, se encontró mirando a un héroe vestido con algo que recuerda a una armadura con tubos que se extienden desde los codos. «Llegaste aquí rápido», comentó Shirou. «La velocidad es lo mío», declaró el héroe. «¿Por qué corriste? ¿Qué escondes?» No era como si tuvieran mucho, honestamente, el hecho de que Rin tardara tanto en reunir sus necesidades era confuso. «Estar encerrado realmente no nos conviene», respondió Shirou casualmente. «Dicen que quieren encontrarnos un hogar, pero tenemos uno, aquí mismo». «Sea como fuere, la ley es la ley», afirmó el héroe. «Lo sé». ¿Qué tipo de pánico se produciría sabiendo que dos adolescentes escaparon de una instalación gubernamental con tanta facilidad? El héroe se tensó ligeramente mientras se preparaba. Estaba claro que el adolescente antes que él estaba estancado, probablemente para que su socio pudiera preparar todo para su fuga. Sin embargo, no importaba lo rápido que corrieran, él no les permitiría escapar. No es que les permitiera la oportunidad de correr. «Por favor, sepan que no me complace causar dolor a alguien tan joven como ustedes», proclamó el héroe. «Shirou Emiya», anunció el adolescente, sintiéndose casi obligado a presentarse. «Ingenium», respondió de la misma manera mientras se preparaba para cargar. Sin embargo, hizo una pausa mientras el niño que tenía delante extendía los brazos antes de que aparecieran cuchillas gemelas en las palmas de sus manos. Creación de armas, pensó, dándose cuenta rápidamente de que el enemigo que tenía delante podía parecer más peligroso de lo que parecía, especialmente si estaba entrenado con las espadas que empuñaba. Sin embargo, no era un héroe profesional por nada y levantando los brazos, una ráfaga rápida de su motor disparó al héroe hacia adelante a una velocidad increíble. Tenía la intención de incapacitar, clavar su puño en el estómago del niño frente a él y terminarlo de un solo golpe. Incluso si supiera cómo luchar, lo más probable era que no pudiera adaptarse a un fuerte estallido de dolor en los sentidos. Sin embargo, su plan se precipitó rápidamente cuando el adolescente que tenía ante él igualó su velocidad. Sus nudillos se conectaron con la parte plana de la espada que Shirou sostenía en su mano izquierda. Un par de pensamientos inmediatos pasaron por la cabeza de Ingenium, sobre todo que el adolescente que tenía ante él era fuerte, su espada ni siquiera temblaba por la fuerza de su golpe. Ingenium tuvo que reaccionar cuando la hoja derecha se abrió de par en par y una rápida estocada hacia atrás impidió que la armadura de su torso probara el filo de las cuchillas.
Sin embargo, no se le dio un tiempo real de indulto, ya que Shirou siguió adelante con la determinación de hacer daño que ningún adolescente debería tener. Claro que podía defenderse del daño, pero estaba claro que la persona que tenía ante él realmente sabía cómo luchar. Canalizando solo el motor ubicado en su codo derecho, Ingenium se dio la vuelta rápidamente en círculo completo con la pierna levantada en una patada giratoria increíblemente rápida. Shirou se agachó bajo el golpe antes de levantar sus espadas en cruz para bloquear el puño de seguimiento que había sido apuntado directamente a su nariz. Empujando el puño hacia atrás con fuerza reforzada, Shirou hizo todo lo posible para forzar a Ingenium a salir del borde del edificio. Al darse cuenta de lo que el adolescente frente a él había planeado, Ingenium canalizó más energía en el motor de su hombro en un intento de desequilibrar a Shirou. Desafortunadamente funcionó a favor de Shirou, el niño inclinó sus cuchillas hacia un lado y obligó al puño de Ingenium a deslizarse por el borde y dejar sus costillas vulnerables a la rodilla que fue entregada rápidamente. Si bien su disfraz anuló gran parte del daño que podría haberse hecho, sin lugar a dudas sintió que el golpe se conectó y le dolió muchísimo. Su mente de repente estaba a toda marcha por algún tipo de razón por la que alguien con un don como el de Shirou podía tener tanta fuerza sin el uso de un arma. Incluso cuando había estado bloqueando sus ataques, al menos debería haber sido volado hacia atrás, pero se había mantenido sólido como una roca. Los instintos de Ingenium se activaron y se impulsó hacia atrás una vez más para evitar la espada que había amenazado con golpearlo. Sabiendo que había habido un hueco en los edificios, también había acelerado hacia arriba para cruzar con seguridad la distancia entre los tejados y, aunque su aterrizaje no fue perfecto, había logrado darse un tiempo para planificar. Mientras tanto, Shirou permaneció estoico preguntándose qué le estaba tomando tanto tiempo a Rin. Seguramente ya había reunido todo lo que necesitaban. Eres bastante hábil, comentó Ingenium. No soy el único que está perdiendo el tiempo, dijo Shirou al darse cuenta de que Ingenium probablemente no era el único héroe que había llegado o tal vez incluso había estado aquí de antemano. Ingenium no dijo nada, que era toda la respuesta que Shirou necesitaba. Mientras los interrogaban, era increíble que se revisaran sus pertenencias, se investigaran las viviendas y demás con la esperanza de obtener respuestas que él y Rin probablemente no darían. Desafortunadamente para ellos, no tenían idea del poder que poseía Rin. Incluso si hubieran descubierto el taller de antemano, no lo recordarían ahora. Supongo que eso significa que debería ponerme serio. La frialdad de las palabras congeló momentáneamente a Ingenium y por su vida no podía creer que fuera un farol, algo que lo sacara de su juego. Sin embargo, el hielo en sus ojos le dijo a Ingenium que sería muy imprudente entrar con algo menos que la intención de dañar. No necesariamente había estado dando sus puñetazos antes, pero saber que uno solo de sus ataques tenía la posibilidad de romper huesos si estaba conectado correctamente le había impedido hacer todo lo posible. ¿Necesitas una mano, Ingenium?, preguntó una nueva voz detrás de él. La tensión del momento casi hizo que el héroe basado en la velocidad atacara por un sentido de necesidad. Kamui Watts, reconoció Ingenium cuando el héroe se adelantó a su lado. Esta no es su área habitual de jurisdicción, declaró Kamui Watts. No, había estado visitando colegas cuando me pidieron que ayudara en esto, dijo Ingenium mientras señalaba al adolescente frente a él. Mientras tanto, Shirou estaba feliz de que las espadas de duelo en sus manos no se hubieran mostrado antes al héroe de madera que se había unido a la refriega. No necesitaba que su alter ego fuera reconocido en este momento para crear aún más problemas. Esa palabra inmediatamente le vino a la mente a Shirou cuando Ingenium la dijo. Colegas. Quizás otro héroe que había estudiado con él y se habían puesto al día después de un tiempo. Así que Rin estaba lidiando potencialmente con otro héroe en su habitación. Eso significaría. ¿No has terminado ya aquí, Shirou?, preguntó la chica en cuestión cuando aterrizó en la azotea, con el cabello un poco desordenado, pero aparte de eso luciendo completamente bien. Solo me estaba estancando, comentó Shirou. Por supuesto que sí, dijo Rin mientras levantaba el brazo, probablemente cargando uno de sus infames tiros Gandr.
Cualquiera que fuera la habilidad de la que fuera capaz el héroe con el que se había encontrado, Shirou sabía por experiencia que todo lo que se necesitaba era una sola toma de eso para sacarla de la acción. Hagamos esto rápido, ¿vale? Espera, las cosas se complicaron más, dijo Shirou echando un vistazo por encima del hombro y bajando a la calle de abajo, donde se pudieron escuchar los primeros sonidos de sirenas. Si piensas por un momento que nos estamos rindiendo solo para ser separados, Shirou, lo haré. No tienes que decirlo, Tosaka. Yo nos salvaré. Había una calma en su voz antes de lanzar la espada que había estado en su mano izquierda hacia donde Ingenium había tratado de saltar sobre él. El veloz héroe tuvo que maniobrar en el aire para evitar el inminente empalamiento. Sin embargo, en el aire descubrió que un arma era lo único que tenía que evitar, girando 3 veces más para evitar bolas consecutivas de color púrpura oscuro que fueron construidas por la mujer que estaba al lado de Shirou. Tenía que tener cuidado con ellos, hicieran lo que hicieran habían logrado acabar con su amigo y sabía que incluso entrar en contacto con ellos era peligroso. Kamui Oats vio su oportunidad de atacar hacia adelante, su brazo ya se movía cuando su peculiaridad entró en juego. Saltando en el aire, no pudo evitar hacer una pausa momentáneamente mientras Shirou lo miraba de frente con ojos que parecían terriblemente familiares. La pelea finalmente se abrió camino en la calle principal e inevitablemente en el mundo de las redes sociales. Los medios lo informarían durante las noticias de la noche, pero para entonces ya se habían formado opiniones. Surgieron comentarios y consultas de todo el mundo cuando civiles, héroes e incluso villanos vieron a 2 adolescentes pelear uno al lado del otro en sincronía, lo que hablaba de tanta confianza y devoción mutua. A su alrededor estaba la carnicería controlada que habían creado, policías e incluso héroes que habían caído en sus intentos de detener al dúo antes de que finalmente colapsaran después de no menos de 35 minutos de combate continuo. A pesar de eso, ni un solo civil había recibido un solo indicio de daño. Incluso con sangre y moretones pintando sus cuerpos, ninguno pudo ser rechazado mientras los dos estaban detenidos. Aferrándose mientras eran arrastrados por la fuerza que quedaba, el agotamiento finalmente los había incapacitado para defenderse. Los puntos de vista contradictorios serían el principal tema de chismes durante las próximas semanas, ya que todos tenían una opinión sobre el asunto en cuestión. Para algunos, vieron a 2 personas luchando entre sí por su creencia y amor. Otros vieron matones que no deseaban nada más que caos. Algunos dirían que esto no fue más que inspirador. Algunos vieron una oportunidad, y algunos solo pudieron sonreír amenazadoramente. Shirou prestó una atención mínima al hombre que le gritaba a la cara, sus palabras serían prácticamente todo lo que él asumió que sería. En lugar de concentrarse en la diatriba que se le estaba entregando, estaba repasando la batalla en la que había participado el día anterior. Sabía que si estuviera en su cuerpo adulto, habría podido mantener la pelea durante mucho más tiempo de lo que lo había hecho, pero tenía que considerar que no estaba en su mejor momento físico. Sin embargo, había sido beneficioso ver cuáles eran sus límites en este momento, aunque cuando tuviera la oportunidad haría todo lo posible para crear un régimen de entrenamiento con el fin de mejorar sus niveles actuales. Ni siquiera me estás escuchando. El grito lentamente alejó la atención de Shirou de sus propias manos, que tenían algún punto cerrado en puños. Él los habría criado, pero actualmente estaban encadenados al escritorio en el que estaba sentado. Parecía que estaban decididos a no perderlo de nuevo. Teniendo en cuenta que si realmente lo intentaba, podría usar un toque de refuerzo y estallar una vez más, aún no sabían de sus capacidades completas. Disculpe, pero creo que podría obtener una mejor respuesta de él, dijo una nueva persona mientras entraban por la puerta. ¿Y solo quién? Oh. Lo siento señor, siga adelante. Aparentemente, quienquiera que fuera la persona fue bien reconocida por el interrogador, que simplemente dejó su papeleo sobre la mesa y salió, posiblemente para obtener una cantidad decente de agua para rehidratar su garganta después de tantos gritos. La nueva persona tomó asiento y un rápido análisis de Shirou le informó de inmediato quién era. ¿Cómo te sientes, Ingenium? He estado mejor, esa patada que diste que me envió a través de esa ventana casi había sido mi gota que colmó el vaso, pero debería volver al servicio activo en una semana más o menos, declaró Ingenium mientras se frotaba la nuca casi tímidamente.
Había intentado seguir poniendo todo de su parte en la pelea, pero ese solo golpe le había abollado la armadura del pecho y le había roto al menos 2 costillas. A partir de ese momento, efectivamente solo estaba ayudando a aquellos que estaban en peligro de quedar atrapados en el fuego cruzado. Claramente, esa no fue la primera pelea en la que has estado, el hecho de que 8 héroes fueran hospitalizados solo por ti habla de una habilidad increíble. Además de tu amiga, no sé qué hace su peculiaridad, pero mucha gente ni siquiera pudo unirse a la pelea, habiendo sido golpeada con lo que sea que dispara. Al mismo tiempo, sin embargo, se notó que ninguno de ustedes intentó infligir daño adicional cuando un héroe había sido derribado. Como resultado, aunque humillados, muchos héroes están actualmente o volverán en breve a sus respectivos puestos. ¿Eso es todo?, preguntó Shirou. ¿A qué te refieres?, preguntó Ingenium. Tú y tus compañeros héroes simplemente fueron derrotados, bastante mal podría agregar, agregó Shirou con indiferencia. El ojo público sobre ti simplemente cambió. ¿Cómo puede una sociedad confiar en aquellos potencialmente incapaces de protegerlos? Entonces, ¿qué querrías que hiciéramos?, preguntó Ingenium preguntándose a dónde iba el razonamiento de Shirou. Mejora, usa la humildad de tu pérdida y sé mejor que tú de ayer, dijo Shirou, como si fuera la solución más simple. Ingenium se rió ligeramente ante el punto de vista del adolescente. Empleo a 65 compinches, cada uno de ellos me ha enviado buenos deseos y esperando que regrese pronto. Creo que dice mucho que todos ellos, sin embargo, no mencionaron lo que acabas de hacer. Eres una persona única, Shirou Emiya. Definitivamente tendré en cuenta tus palabras y tal vez debería poner a mi equipo a través de su propio régimen de entrenamiento. Shirou simplemente asintió con la cabeza, su mensaje aparentemente caló hondo. Entonces, esta es la parte en la que comienzas a hacerme las preguntas aprobadas que te dieron los investigadores para que puedan tomar notas mientras escuchan todo lo que decimos. Ingenium se rió entre dientes una vez más, esta vez Shirou pudo ver un destello de pánico momentáneo en sus ojos, que le dijo que estaba en el punto. ¿Qué te hace pensar eso? Shirou se inclinó hacia adelante, casi hasta donde las cadenas que le esposaban las muñecas le permitían antes de hablar en voz baja, con los ojos agudizándose peligrosamente. No tienes idea de lo que he visto, de lo que he pasado. Entonces dime, dijo Ingenium, casi suplicante. No me creerías. Las palabras eran casi frías e Ingenium sabía que no debía entrometerse más. La experiencia mostrada en la batalla de ayer hablaba de años de lucha. También había estado en la forma en que Shirou luchó. Había estado tranquilo, sin signos de pánico a cada minuto que pasaba, lo cual era aterrador por derecho propio. Incluso cuando había recibido un golpe, casi no mostró reacción. Sacudiendo levemente la cabeza y dándose cuenta de que se había descarrilado de su plan original, todavía había algo que necesitaba decir. Una última cosa, dijo Ingenium mientras se apartaba de la mesa, Shirou recostándose en su silla. Me imagino que es lo que me va a pasar a mí. Bueno, técnicamente tienes una opción. ¿Cuál es la opción que no sea la prisión?, preguntó Shirou, ya habiendo deducido cuál era una de las opciones. Inscríbete en la Academia de la OA. Y conviértete en un héroe. Claramente tienes la habilidad y la fuerza para convertirte en alguien grandioso, declaró Ingenium con el puño en alto. No me imagino que seré bienvenido, ¿qué pasa con haber atacado a otros héroes y todo eso? Me imagino que me ven más como un villano que como un héroe en este momento, dijo Shirou. En realidad, fue el director de la OA quien sugirió este curso de acción, reconoció Ingenium. Él te vio y cree que tienes un gran potencial. De manera tan efectiva, quiere mostrarle al mundo que su escuela tiene el poder de reformar a aquellos que potencialmente están siendo guiados por el camino equivocado, declaró Shirou, con los ojos ligeramente afilados. Ingenium una vez más sintió que todo lo que deseaba decir permanecía oculto detrás de los dientes apretados, sin siquiera haber considerado que el director de la escuela tenía una motivación alternativa detrás de la ofrenda. Mientras tanto, Shirou estaba contemplando todo lo que había hecho hasta este momento como arquero. Los héroes de este mundo casi parecían haberse vuelto complacientes a sus ojos, contentos con permanecer a la sombra de los que estaban en la cima.
Su único impulso parecía ser el hecho de que salvar a la gente venía con la ventaja adicional de un cheque de pago, una gran injusticia para el título de héroe a sus ojos. Muy pocos de los que había encontrado habían sido realmente dignos de ser llamados verdaderos héroes y menos aún cambiarían sus costumbres. Sin embargo, el próximo grupo de héroes potenciales. Supongo que hay algunas condiciones, dijo Shirou, relajando ligeramente su mirada. Al ser menor de edad sin un tutor parental, el director le ofrece un camino a través del curso a través de una beca. Sin embargo, la única forma en que puede hacer esto sin que los medios señalen descaradamente favoritismo y, en consecuencia, se pongan en una mala posición es si apruebas los exámenes como el solicitante con la puntuación más alta, dijo Ingenium recordando la oferta que le habían dicho que hiciera. Si no logras esto, entonces no habrá lugar para ti en la academia. Lo que sucedería si no tuviera éxito no se dijo, pero Shirou no necesitaba que le dijeran cuál sería la alternativa. Sin duda, habría una buena cantidad de héroes presentes en el evento para asegurarse de que no huyera si intentara escapar. La amenaza de que sería etiquetado como un villano si se presentaba con éxito no significaba nada para él. Simplemente significaba que salvaría a la gente de otras maneras. ¿Tenemos un acuerdo?, preguntó Ingenium. Un aliento constante escapó de los labios de Shirou antes de responder. Sí. Muy bien, dijo Ingenium mientras se levantaba de la mesa. Informaré a las autoridades de su decisión. Ingenium, dijo Shirou, llamando la atención del hombre frente a él momentos antes de que se diera la vuelta para irse. Nunca te permitas a ti ni a tus hombres perder de vista lo que es realmente importante. ¿Puede el ingenio del mañana salvar más que el ingenio de hoy? El héroe no dio respuesta, o más correctamente, no pudo dar respuesta. Shirou observó cómo Ingenium salía de la habitación, dejándolo solo una vez más. Toda la conversación había ido y venido tan rápido, pero había una cosa de la que no se hablaba en lo más mínimo. Si bien se le había hecho esta oferta, no se había mencionado nada sobre Rin.